Buenas noches. Hoy en Créditos y Consumo estarán con nosotros el arquitecto Luis Tabela y el ingeniero Gustavo Jiménez, presidente y secretario de la Asociación Paraguaya MIPYMES. Hablaremos con ellos sobre cuestiones relativas a las MIPYMES, a los emprendedores, el acceso a crédito y la complejidad y la problemática de este sector en esta pandemia. Vamos a la presentación y comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. En este bloque estaremos con el presidente y el secretario de la Federación Paraguaya MIPYMES, el arquitecto Luis Tabela y el licenciado Gustavo Jiménez. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, Estefan. Un placer estar en tu programa y a las órdenes. Muchas gracias. Gustavo, ingeniero, creo. Ingeniero, te dije licenciado. Sí. Gracias por estar. Arranco con Luis. Luis, estuviste con nosotros hace 3 meses en un programa y quiero escuchar tu reflexión en relación a cómo encontrás hoy la situación de la MIPYME en comparación con los 3 o 4 meses anteriores de esta pandemia. Mira, en el tema de las MIPYMES habría que dividirla en sectores, ¿verdad? Hay sectores que hay una diferencia muy importante económicamente hablando en los últimos 3 meses y hay sectores que están exactamente igual, por ejemplo el sector gastronómico, el sector eventos, hotelería, turismo, todo lo que sea, los que manejan canchas, los bares, eso prácticamente están en las mismas condiciones por el tema de las restricciones, el tema del temor de la gente de poder irse a un restaurante y bueno, todo el protocolo que de alguna manera te cierra. Y hay sectores que están muchísimo mejor. Por ejemplo, el sector de la construcción tuvo una mejoría, yo te diría prácticamente de un 100%, hubo como una explosión de obras considerando que la gente no va a viajar y la gente destina un monto importante para las vacaciones, sobre todo los que tienen la opción y la posibilidad de viajar en familia. Y este monto no lo van a hacer, seguramente por este año y quizás hasta el año que viene, ¿verdad? La cosa va a seguir complicada. Entonces esto destinó a la casa. Y hay muchísimas inversiones, para darte una idea, más de 600 obras solamente en la ciudad de San Bernardino. Y tenemos que tener en cuenta que San Bernardino es una ciudad pequeñita, ¿verdad? Sí. Entonces hay sectores así. Y también te podría decir que hoy el sector gastronómico apostó a San Bernardino. Yo te diría que hoy habrá más de 70 locales comerciales nuevos, o sea, hay mucha inversión y mucho riesgo. Sí. Marcas reconocidas acá en Asunción. Se instalaban en San Bernardino. Sí. ¿Verdad? Entonces hay mucho riesgo y la gente volvió a apostar. Y es un riesgo, digo, porque hoy está aumentando el tema del COVID. Los índices de positivos están aumentando todos los días, los índices de terapia están aumentando todos los días, hay una incertidumbre. Entonces, tenemos un panorama, digamos, por un lado positivo y por otro lado de mucha incertidumbre que no sabemos realmente cómo vamos a terminar el año, ¿verdad? Gustavo, si tenés que resumir en 3 principales preocupaciones que ustedes como referentes del gremio de MIPYMES escuchan de sus asociados, ¿qué podés comentarnos? Generalmente la MIPYMES se habla de problemas en el acceso al crédito, problemas en financiación, problemas en la espera y reestructuración de sus deudas. Si podés comentarnos 3 puntos importantes en ese sentido. Definitivamente tocaste el punto fundamental. El número 1 es el tema de la financiación, el acceso al crédito, en donde nos hemos centrado en este último 6 meses, básicamente, en acompañarle a los asociados para que puedan armar sus carpetas y que puedan presentarse ante las entidades financieras, tanto reguladas como las casas de crédito, de forma de que puedan obtener sus respectivos créditos. El segundo inconveniente que vimos es el tema de la informalidad, en donde fue, yo creo, la principal limitante por la cual, digamos, no hemos tenido tan buen resultado
con relación al tema de la obtención de los créditos, que también participamos y le dimos muchísima manija al tema de entender cómo tenían que empezar a ser formales. Y de hecho, queda muchísimo por hacer todavía y de hecho es una de las áreas que tenemos como foco dentro de la federación, el tema de acceso a crédito, formalidad y formalización. Y el tercero te diría que tiene que ver justamente con esto, digamos, el hecho de cómo accedemos al mercado, el acceso al mercado. Entonces ahí es donde hablamos un poco, bueno, de mi área donde estoy en el tema de comercio electrónico, para que la gente pueda reinventarse y empezar, o quizás no reinventarse, sino que también pueda tener un canal de difusión y comunicación con su cliente para poder llegar con su producto. Y obviamente esto que le permita paliar un poco, digamos, digamos, la falta de mercado cercano que eventualmente tiene por causa de las restricciones, ¿verdad? Entonces, te diría que esas son las tres áreas en particular y que justamente coinciden con las áreas que tenemos como focos de trabajo en la federación durante este tiempo, ¿verdad? Generalmente se habla de que no hay peor crédito que aquel que no llega. Mucha gente, conozco casos, muchos emprendedores estuvieron gestionando sus créditos, Luis, y la burocracia excesiva hacía que cada vez deban de completar más requisitos, pasaba 15, 22 días, un mes, el crédito no llegaba. Entonces, en ese momento, en un programa habías dicho, acá lo importante no es solo el acceso al crédito, sino habías hablado de la importancia de tasas interesantes y también de financiación. Ahora, ¿qué hacemos cuando ese crédito no llega? Porque sabemos que hoy en día tenemos tres sectores en el mercado financiero. Tenemos los bancos, tenemos la financiera y están las casas de crédito, ¿verdad? Las casas de crédito se caracterizan por mayor agilidad en la concesión del crédito, pero obviamente a una tasa un poco más elevada. Perdón, tasa no más elevada porque la tasa siempre es la misma, sino con ciertos costos más elevados que un banco y que una financiera, ¿verdad? Por varias cuestiones que hoy no lo vamos a tocar. ¿Qué hace el emprendedor en ese sentido? ¿Sigue esperando y esperanzado en el crédito que no llega, probablemente porque por informalidad, por burocracia, decía, o busca acceder al crédito más ágil? Yo ahí te dividiría en micro y pequeño, porque cuando hablamos de MIPYME hablamos de la micro, pequeña y mediana. La mediana es una empresa ya que se mueve totalmente diferente y normalmente su carpeta está en el banco. Está normalmente, el 100% yo te diría la mediana, su carpeta está en el banco. Sí. Porque es un nicho que al banco ya le interesa, ¿verdad? Porque ya es más formal, ya le interesa. En el caso de la micro y la pequeña, sobre todo la micro normalmente toma el crédito sin importarle la tasa, toma el crédito. Por eso que este sector micro, sobre todo formal, está sobreendeudado, porque tomó 1, 2 y quizás hasta 3 créditos a una tasa alta. Y por supuesto que está atrasado en una época de pandemia como la de ahora. Obviamente las condiciones son totalmente diferentes. Pero del otro lado de la vereda vos es un sistema financiero que su negocio es la recuperación, ¿verdad? Está bien, yo te presté el dinero, vos tenés algún problema, pues yo necesito mi dinero, ¿verdad? Porque ese dinero es de alguien. Claro. Es del ahorrista o es de los socios de la financiera o de la casa de crédito, etc. Entonces yo creo que esta pandemia nos enseñó unas cuantas cosas importantes. Uno, lo que decía Gustavo, la alta informalidad. Pero vamos a separar la informalidad de la formalidad y vamos a hablar solamente de la formalidad, ¿verdad? Y encontramos un mercado formal de micro y pequeñas empresas, sobre todo la micro que normalmente se mueve en las casas de crédito y financiera, muy sobreendeudadas. Y acá tenemos dos factores. Uno, la necesidad de tomar un crédito sin tener un conocimiento financiero de cómo manejar ese dinero en tu empresa. Y el otro son los entes crediticios que le dieron el crédito porque la tasa le permitía salvar el riesgo porque eran tasas altas. Entonces le permitía, en el volumen, le permitía poder apaciguar manejar el riesgo. Claro. Pero en un momento, cuando la cosa era normal, era negocio para ambas partes. Cuando viene la pandemia, deja de ser negocio para ambas partes. Y hoy vos tenés un mercado financiero con problemas en ese sentido. Nadie habla de eso, pero son realidades. Sí. Tenés por un lado a alguien que no puede pagar el crédito porque no trabaja lo suficiente
o trabaja un 50, 60% o nada, y tenés un mercado financiero que quiere recuperar lo que invirtió y hoy no puede, entonces entra a refinanciar ese crédito. ¿Verdad? Estas son las situaciones que nosotros vemos mucho. Yo lo que creo que hay que trabajar todos, los gremios, el sector financiero, mucho en la capacitación y en la formación del empresario MIPYME, sobre todo micro y pequeño. O sea, que pueda manejar ese crédito que toma, porque normalmente él toma, guarda en el bolsillo derecho y saca en el izquierdo y guarda en el izquierdo, entonces mezcla todo. Entonces después le resulta muy difícil poder pagar ese crédito. Yo siempre digo de que el crédito barato, y todos queremos crédito del 8, 9%, pero no hay ese crédito, ¿verdad? Salió Fogapi con el fondo de garantía y llegó a 10, que es una super tasa para un país como el nuestro, pero Fogapi se acaba ahora. Y además Fogapi le benefició, estuvimos con la presidenta de la AFD, también estuvo con nosotros en un programa anterior, otro referente del sector de MIPYMES, y Fogapi al final impactó en un 8 o 10% del total de las MIPYMES del país. Por eso te digo, entonces, yo lo que creo es que a lo mejor 10 es el ideal, pero es difícil, pero yo creo que 30 es muy alto. Entonces, habría que pensar cómo hacer para que la tasa le llegue por lo menos al 20. Por lo menos al 20, no sé cómo. Pero habría que pensar en eso porque hoy tenemos la pandemia, estamos recuperando un poco, a lo mejor cerramos, a lo mejor abrimos, pero a partir de julio del 21, todos pensamos que esto tiene que ir repuntando. Pero tiene que ir repuntando con fondos frescos. Evidentemente el mercado va a necesitar fondos frescos. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Tenés un mercado endeudado que tenés que refinanciarle, pero a la vez necesita fondos frescos. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que sentarse en una mesa y empezar a ver cuáles son las opciones que se tiene para poder solventar este mercado que es parte de la reactivación, ¿verdad? Porque no sé si el Estado va a volver a poner 100, 200 millones de dólares en otro Fogapi, ¿verdad? No sé. Claro. No sé si va a poner. Entonces, yo creo que el mismo mercado privado tiene que ser muy creativo, porque hay mucho dinero ocioso en este país que hay que colocarlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces ahí nosotros tenemos que ser creativos, armar una mesa de trabajo, técnicos, privados, sector financiero, y poder definir, ¿verdad? Porque yo no creo que el negocio sea solamente las empresas grandes. Claro. Hay un negocio muy importante de las micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Claro. Yo quiero dejarle una pregunta, pero quiero que me respondan a la vuelta a la pausa. Propuestas que hayan hecho llegar desde la federación a las autoridades y que hoy en día ustedes sienten que no tuvo un efecto rebote. Volvemos en breve con el presidente de la Federación Paraguaya MIPYMES y el secretario. Vamos a la pausa. Continuamos con nuestros invitados. Gustavo. Mira, el ítem que tocaste al final es justamente algo que creo que hemos nosotros, particularmente en el ámbito financiero, hecho llegar nuestro, no digo queja, pero es un reclamo firme del hecho de que requerimos trabajar en una mesa antes de que salga el instrumento para que podamos nosotros indicar también en la práctica si es viable su implementación, ¿verdad? Porque muchas veces se hacen en laboratorio, no descartamos que sean con la mejor intención, ¿verdad? Y más dadas las circunstancias. Pero lamentablemente, como ese famoso referencia del dicho al hecho, hay un largo trecho. Esto realmente no termina aplicándose como corresponde por una serie de circunstancias que no fueron previstas cuando se desarrolló la norma. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de este Fisalco en particular, ¿verdad? Digamos, en donde hablamos muchísimo nosotros sobre el tema de cómo podíamos trabajar
de que eventualmente si trabajábamos con las casas de créditos teníamos que ver otro tipo de tasa para que eventualmente sea rentable para las casas de crédito y que obviamente eso pueda llegar. Y ahí tenemos, la ejecución fue bajísima, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son las que principal y particularmente debemos trabajar mucho más de cerca. Hay una excelente apertura por parte del Ministerio de Industria y Comercio, desde el viceministro y ahora con el nuevo ministro, ya lo teníamos con Liz anteriormente. Con AFD también no podemos, digamos, negar que hay una muy buena relación, pero todavía no nos han convocado a esa mesa donde hay que rayar, ¿verdad? Hay que rayar y empezar a ver y ver ese tipo de cosas donde tenemos que trabajar. Hemos estado un poco fuera y requerimos hacer eso cuanto antes, particularmente en el producto, como en este caso Fisalco, que está ahí disponible, se extendió ahora hasta enero, pero va a estar quietito ahí, no se va a mover hasta que no se destrabe, ¿verdad? Fisalco marcó para mí un parámetro, Luis, Gustavo, porque Fisalco, el desembolso de la AFD fue en tandas y en el primero o segundo desembolso el grupo de empresas de crédito que forman parte de Crecer demostraron su agilidad en la colocación inmediata y rápida del primer desembolso. Entonces quedó demostrado cómo pueden penetrar a ciertos sectores de la población. Ahora, ¿qué pasó? Luego, bueno, no había un incentivo, estamos hablando de una tasa 5.5. Yo eso le dije a la presidenta de la AFD, María Fernanda Carrón, en su momento. Ella me dijo, es un tema que tenemos que negociarlo. Claro. Es un tema que hay que hablarlo, sabemos que eso está instalado, porque no hay un interés, Luis, de la otra parte, porque el riesgo lo asumen 100% las casas de crédito y el split es muy pequeño, ¿verdad? Claro, por eso que yo te decía de que de repente, Gustavo acaba de decir, en un gabinete, en una pieza, se juntan 4 técnicos y hacen lo ideal, pero no conocen el mercado. El mercado de la micro y pequeña empresa, yo creo que el sector público empezó a descubrir con la pandemia. Todo el mundo hablaba de las MIPYMES, los discursos, los programas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie sabía cómo funcionaba esto. Nadie sabía. Ahora empezaron a descubrir. Entonces, como yo te decía, crédito ideal, y claro que es ideal 5%, claro que es ideal 10%. Pero ¿cómo se calza un crédito de 5 o de 10? ¿Le interesa al mercado o no le interesa al sector financiero? Y estoy seguro que no le va a interesar. Entonces, por más de que vos pongas 100 millones de dólares al 5%, y el sector financiero no va a entrar. Claro. No va a entrar. Entonces, yo prefiero pagar 12, 15% y tener el crédito hoy y no presentar mi carpeta y que el banco después de 3 meses me diga no salió. O después de 4 meses no salió. ¿Verdad? Yo creo que el único que se puso las pilas en todo esto es BNF. Sí, lejos. BNF funcionó, coste que no tenía la estructura, o sea, armó un equipo rápido, al comienzo tropezó con miles de problemas, pero después funcionó y hoy ya está revisando todas las carpetas para refinanciar porque los créditos están venciendo entre diciembre y marzo. O sea, los créditos de... Con año de gracia. Los meses de gracia, ¿verdad? Entonces ya está pensando cómo refinanciar esos créditos. Porque hay sectores que, caso de eventos o gastronómicos, le prestó plata y ellos todavía no funcionan. Entonces yo creo que ellos tomaron la posta. Por eso que nosotros, uno de los grandes planteamientos que le habíamos hecho es que nosotros necesitamos un banco de desarrollo. No hay un banco de desarrollo en nuestro país. BNF era de alguna manera un banco de desarrollo, después se cambiaron los estatutos y terminó siendo un banco comercial. Entonces el país no tiene un banco de desarrollo y ahí sí, puntualmente en ese banco de desarrollo a lo mejor vos podés pensar en tasas preferenciales. Pero no creo que le puedas pedir al sector financiero privado ese tipo de tasas, ¿verdad? Porque cuando el ahorrista quiere poner su CDA, quiere que vos le des 10, 12%. Entonces él no te puede prestar 5, obviamente, ¿verdad? Entonces son contradicciones que tiene nuestro sector financiero que se desnudó durante la pandemia, pero lo que más nos preocupa como federación que solemos hablar, que nadie nos llama para hacer una mesa donde se hable sinceramente. Se siguen haciendo fórmulas y las fórmulas no funcionan. Y en Paraguay siempre estamos acostumbrados a reaccionar cuando la bomba explota. Y hay una cuestión a mí positiva que yo veo como consecuencia de esta pandemia y otra negativa. Voy a hablar de la positiva primero.
Me pone feliz cuando entro a un supermercado y veo un producto de un paraguayo, un producto de un emprendedor paraguayo que ya está en una góndola de un supermercado. Y veo cada vez está creciendo eso, Sí. Gustavo Luis. La parte positiva es el emprendedor que se animó, probablemente porque pudo acceder a algún crédito o porque tenía cierto capital propio. Ahora, el año que viene comienzan a vencer las primeras cuotas del año de gracia. ¿Y qué es lo que noto? Estamos hablando de un 2021 que creemos que va a ser el principio de la reactivación económica de nuestro país, pero entre mayo, junio, julio comienzan los primeros vencimientos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que explote la bomba ahí? ¿O ya tenemos que comenzar a diseñar con la Federación de MIPYMES, con todas las otras asociaciones que están trabajando en este sector, ya políticas con miras a ese primer vencimiento? Porque no vamos morosidad, demandas. Acuérdense que para que los bancos puedan ejecutar el FOGAPI, la garantía del FOGAPI, tienen que demandar. Vamos a llenarnos de demandas, ¿verdad? Entonces, no sé cómo están trabajando en ese sentido, Gustavo. Perdón, ahí, presidente, eso justamente uno, como bien dijimos hace un ratito, digamos, BNF, digamos, fue un actor importantísimo y creo que en ese sentido una de las cosas que tuvimos en la última reunión que tuvimos justamente con el presidente del banco era el hecho de la necesidad de pensar no solamente en el tema de, digamos, de cómo continuar dando a lo que se necesita, ¿verdad? Porque esa reactivación requiere, fíjate que todos los créditos que salieron eran pensando en que vos necesitabas 90 días para mantener planilla y aguantar, ¿verdad? En realidad terminaron los créditos saliendo a los 5 o 6 meses, o sea que vos te comiste ya los 90 días igual dentro de la planilla y tuviste que ver, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esta segunda parte, porque no pasó todo en 3 o 4 meses, nos fuimos a 8 o 9 meses, requiere indefectiblemente otra vez de otro oxígeno para hacer girar la rueda. Particularmente en el segmento de eventos acontece eso, ¿verdad? En el segmento de eventos donde estoy también es justamente eso. Venimos 8 meses sin trabajar, recibimos algunos del crédito BNF, pero ahora recién que empieza a moverse, bueno, se frenó un poquitito ahora, empieza a moverse, digamos, ya vamos a tener que empezar a pagar el crédito, necesitamos reactivar ahí, ¿verdad? Entonces, es un poco una definición importante el hecho de que podamos tener ese crédito de reactivación, que el otro era para aguantar, hasta ahora era para reactivarnos, ¿verdad? Sería la segunda fase, ¿verdad? Y lo que más me preocupa es cuando leemos, por ejemplo, el informe del Banco Central, donde dice que el 97% de la economía se recuperó, ¿verdad? Y ayer tuvimos un Zoom con la ministra de Trabajo donde habla de 250.000 desocupados, donde habla 20.000 puestos de trabajo perdidos, donde habla de 18.000 suspendidos que todavía siguen, donde hay 4 sectores que todavía no pueden trabajar y la economía se recuperó el 97%, ¿verdad? Quiere decir que ahí no hay una consonancia en dos actores importantes del gobierno. No, vos fijaste que la ministra de Trabajo y Seguridad Social no conforma parte de la mesa del equipo económico. O sea, se considera que el trabajo no es parte de la economía, para darte una idea. Claro. Fíjate un poco la locura esta, ¿verdad? Ahí debería estar el trabajo, para pasar los índices. Bueno, esta es la situación real del empleo en este momento, tenemos que atacar esto, pero no tiene su espacio ahí. Entonces hay contrasentidos que de repente a nosotros nos preocupa, porque vos bien dijiste, si no empezamos a ver ahora, en mayo va a explotar la bomba de vuelta, ¿verdad? Y ahí empezamos a tratar de inventar cualquier cosa y ahí es donde se hacen más las cosas, ¿verdad? Porque se improvisa. Por eso que creo que es fundamental tratar todos estos temas crediticios, porque hay una realidad, la gente que no trabajó y vos le diste un crédito hace 9 meses y no te va a pagar. ¿Cómo te va a pagar el sector de eventos, como dice Gustavo, si ellos no están trabajando desde marzo? Ahora empezaron a trabajar, ahora les disminuyeron, ahora ya le amenazan que les cierran, ¿verdad? Entonces me decía el presidente del gremio gastronómico, 35% es lo que estamos manteniendo en la facturación en el mejor de los casos. O sea, del 100, 35. Y bueno, y esa es la situación. Y hotelería está ahí, o quizás más baja. ¿Ya tuvieron algún acercamiento con el nuevo ministro de Industria y Comercio? Sí. Muy buena onda. Tuvimos una reunión con la federación. Se puso a disposición. De hecho, tiene él un origen industrial, entonces es mucho más fácil el trato.
También se quedó el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy, que es una ventaja porque empezamos a trabajar ya desde el año pasado y más este año fuertemente con él. O sea, yo creo que estamos en sintonía. No sé si vos coincidís, Gustavo. Yo creo que sí, de hecho que manifestó él que la primera señal que quería dar era justamente mantenerle al viceministro, pero en particular quería justamente esto, empezar a trabajar juntos en cosas que requieran quizás más allá del empuje técnico, el empuje político, ¿verdad? Porque muchas veces una definición política más allá de la técnica, ¿verdad? Entonces es donde obviamente lo que pretendemos es que esto esté sustentado, pero requerimos de que esto se tomen decisiones rápidas, porque no podemos esperar tanto tiempo, ¿verdad? Y en particular ahora, digamos, en esta etapa en donde venimos nosotros, ya que bien dijo el presidente del Banco de Fomento, dijo que él ya llegó a su tope dentro de lo que fue su capacidad de colocación, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a trabajar con otros actores y nosotros en particular con la federación ya estamos trabajando con otras entidades financieras privadas, buscando obviamente que se le pueda dar continuidad a esto, porque no esperan, las cuentas ni las empresas no esperan, o sea, tenemos que darle un sustento y un soporte a nuestros asociados, ¿verdad? Quiero ir a un tercer bloque y quiero dejarle que respiren en el bloque porque voy a venir con 3 preguntas filosas y quiero que dejen un mensaje fuerte para su socio y para la ciudadanía en particular. Volvemos en breve con nuestros invitados. Seguimos con nuestros invitados. Siempre digo que las redes sociales se convirtieron en un termómetro de lo que va a suceder en los próximos días o semanas. Le venía diciendo a Luis en el corte, estoy notando que referentes del sector empresarial, de MIPYMES, de asociaciones, están comenzando ya a manifestar su opinión contra la fase 0. Quiero saber qué sienten ustedes, emprendedores, y ustedes, gente que están, digamos, a la cabeza de un sector muy importante de la economía, cuando escuchan fase 0, cuando escuchan y cuando se enteran y ya saben cómo se incrementó el presupuesto general de gastos para el año que viene, conocen de la deuda pública del país y cuando le escuchan a un ministro pedir más impuestos. Arrancamos, Luis, contigo. Mira, en este país está dividido en 2 países, el público y el privado. El público no tuvo ningún inconveniente en esta pandemia. Lo único que tuvo que hacer es cuidarse. Todos recibieron su salario, todos recibieron todo lo que normalmente recibían. El privado, cerramos 60 días, algunos sectores, otros prácticamente cerraron 9 meses, otros no sé cuánto tiempo más van a seguir cerrados. Los empleados suspendidos, los que ganaban hasta 4 millones, tuvieron que pasar a ganar 1 millón y con eso tuvieron que vivir el tiempo de suspensión. Hay sectores, por ejemplo, gastronómicos que yo conozco, donde están suspendidos los empleados, los colaboradores desde marzo. O sea, desde marzo están cobrando 1 millón, gente que cobraba 3, 4 y 5 millones. Esa es la realidad del privado. También hay una realidad que vimos el mal manejo de la compra de todos los insumos. Hay una realidad de que el 94% se va a gastar en gastos corrientes del presupuesto general de gasto de la nación. Hay otra realidad que en una época de pandemia el Parlamento organizó y aceptó la apuesta de 4 municipios nuevos, o sea, más concejales, más intendentes, más empleados, más todo. O sea, por un lado tenés un sector público, el Estado, que sigue gastando como si fuera que no existía la pandemia, incluso más. Incluso más. Y por otro lado tenemos un sector privado, que es el que paga el baile, que cada vez tenemos menos, pero los impuestos tenemos que seguir pagando. Claro. Los servicios tenemos que seguir pagando. Los negocios que están cerrados, caso gastronómico o eventos o locales o canchas, tienen que seguir pagando la luz, el agua, el teléfono, el internet, el guardia, la limpieza, todo. Tienen que seguir pagando. Por eso que yo digo de que hay como 2 visiones en un mismo país. Vemos
que ahora están hablando de que hay que cerrar, de que subió el COVID, subieron los casos positivos, subieron los casos que están en terapia, lo cual es cierto eso. Estamos todos de acuerdo. Pero no es menos cierto que las instituciones públicas no hacen nada para controlar esto. Tenemos fiscalía, tenemos los municipios, las gobernaciones, la Policía Nacional. Nadie hace nada. O sea, todo el mundo ve las canchas, los parques, los barrios, pasando calle última, los boliches, todos están funcionando sin tapabocas. Todos están funcionando. Nadie controla absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vos me decís que hoy en las redes la gente ya está protestando, digamos, por el posible Está cierre. abriendo el paraguas. Está abriendo el paraguas. Claro, dice, pero espera un poco. Yo cerré, yo me cuido, yo controlo, yo hago el sacrificio. Y de este lado de la vereda, ¿qué? No hiciste nada, seguís cobrando tu salario y ni siquiera puedes salir a controlar. Porque la fiscalía dice que ellos no pueden, la policía dice que ellos no pueden, los municipios dicen que no tienen gente. O sea, ¿y entonces quién va a controlar? ¿Verdad? Es un poco la realidad, es como el dengue. Sí. ¿Verdad? Todo el mundo habla ya del dengue, hay 200 casos por semana, todo el mundo habla de que hay mosquitos por todos lados, etcétera. Me pregunto dónde está CENEPA, dónde están los fumigadores, nadie fumiga. Entonces vamos a dejar de que se abarroten los hospitales para salir a combatir el dengue. Bueno, eso es lo que le cansa a la gente, todas esas cosas, y le revela. Por eso que dice, no vamos a cerrar. Pero lógico dice que no vamos a cerrar, porque todo el mundo está con la expectativa de vender algo a fin de año. Claro. Es una realidad. Gustavo. Yo coincido con Luis en ese sentido, porque el sufrimiento que tuvo que pasar el empresario para sostener el empleo, sostener su negocio y su propia familia en estos últimos 8 o 9 meses ha sido tan grande, en donde de alguna u otra forma, que sin siquiera haber por lo menos paliado en parte el requerimiento, por ejemplo, de financiamiento, pues encima justamente no es subsidio, como en los otros casos que vinieron acá, hicieron una patoteada en el centro de Asunción y le dieron 25 millones de dólares. No, no es subsidio, queremos devolver la plata. Pero el asunto es que se den las herramientas para que todo este segmento de la economía pueda realmente subsistir y que esto se haga en tiempo y en forma. Porque definitivamente las herramientas estuvieron, correcto, pero no llegaron. Entonces tenemos que hacer algo para que lleguen. Y no podemos pretender, sin haber por lo menos dado esa asistencia que pueda realmente llegar a la mayor masa posible dentro de estas compañías, digamos, podemos pretender ahora decir, no, vamos a cerrar nomás porque no estamos haciendo nuestra gestión. Y realmente es muy injusto. Yo me pongo en el lugar, y de hecho estoy en el área también particularmente del tema de eventos, y veo que cuando apenas empezás a arañar un poquitito, de sacar un poquito de oxígeno para poder moverte, tener el shaque ahí de vuelta. Y realmente eso es tremendamente incierto no solamente para quien está hoy de este lado del mostrador dentro de la empresa, también para el consumidor. Claro. En el caso nuestro, un evento, no es que vos planificás, esta tarde vamos a hacer algo mañana. No, uno se planifica con tiempo. Entonces la gente que tenía previsto hacer un evento de casamiento, boda, etcétera, 15 años, dentro de un mes ya dice, no, ya que vamos a esperar nomás a ver qué pasa. Entonces, aunque no quieras, esa incertidumbre ya nos está afectando. Entonces, esto es definitivamente algo que tiene que ser consensuado, tenemos que hablarlo. A nosotros nadie nos citó del ministerio para ver cómo nosotros estábamos trabajando con relación a los protocolos, porque estamos siguiendo todos los protocolos para cada uno de los eventos y resulta ser que al final el contagio está por culpa nuestra. Entonces, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos que trabajar y tenemos que hacer un equipo para que esto pueda llegar al público como corresponde. Y la campaña de comunicación por parte del gobierno, deficitaria, hay que trabajar muchísimo más. Teniendo los recursos, teniendo la capacidad para hacerlo, tenemos que hacer una campaña, o deberían de hacer una campaña, inclusive apoyado por nosotros, ¿verdad? Para que pueda llegar definitivamente a quien tiene que ser responsable, que tiene que tomar conciencia. Le escuché a varios actores de este gobierno hablar de que necesitamos recaudar más, necesitamos cobrar más impuestos, necesitamos elevar el porcentaje de los impuestos. Pero me pregunto, ¿para qué? Es decir, más impuestos para que quienes administren el dinero de los impuestos, para quienes ejecuten el presupuesto, que hoy en día tenemos bajísimas ejecuciones en varios ministerios. Eso es lo que probablemente, como decís Luis, molesta e inquieta al empresariado y al emprendedor
con quienes ustedes tratan día tras día, ¿verdad? Claro, yo te digo, acá se hicieron 2 modificaciones del impuesto. Una hace 2 años y la otra la anterior cuando se creó el impuesto a la renta personal. En ambas modificaciones, una de las promesas del Estado fue la famosa reforma del Estado. Bajar los costos, bajar la gente y reformar el Estado, modernizar el Estado. De la primera modificación tributaria, creo que ya pasó más de 10 años. No se hizo nada. Al contrario, estábamos en el 82% de gastos corrientes y este año terminamos en el 94%. Sí. En plena pandemia. En plena pandemia. Entonces, por un lado te dice, tenés que pagarme impuestos. ¿Pero para qué? Para que un sector privilegiado de la población viva bien, que es el sector público. No me parece muy justo. Si yo cuando quiero ir al banco no consigo el acceso al crédito, no consigo a la tasa que yo necesito para poder reactivar mi economía, para poder crear fuentes de trabajo. Entonces, es muy difícil, por eso es que la gente está reacia y molesta, ¿verdad? Porque hizo un sacrificio muy grande, pero del otro lado no se vio ningún tipo de sacrificio, ningún tipo de sacrificio. Se dice que las MIPYMES hoy en día implican el 70 u 80% de los empleos en nuestra economía. ¿Usted tiene un número, Gustavo, Luis, de emprendedores? Si me tienen que decir un número, estoy hablando de dueños de cabeza de empresa con sus empleados que hoy en día forman parte de la gran plataforma de MIPYMES del país. ¿De cuánto hablamos? Y yo te digo, por ejemplo, un dato de IPS, porque acá este país pues, se caracteriza por no tener datos. Por no tener estadísticas ni datos. Cero. Pero si vamos a IPS, ¿qué datos tenemos ahí? IPS, el 50% de los aportantes son menos de 10 empleados. Menos de 10 empleados. 50% de empresas aportantes. Puede ser que no todos aporten los 15 que tienen o algo así, pero si el 50%, micro, pequeña es hasta 30. Entonces, si vos ves más o menos el panorama de IPS, posiblemente el 70% son micros y pequeñas. Sí. ¿Verdad? IPS. ¿De cuánto hablamos ahí, Luis? Y hablamos de por lo menos 400.000. Sí. Isaac había dicho, digamos que estábamos 800.000 unidades empresariales, de acuerdo a la encuesta estadística de encuesta y censo. De esas 265.000 aproximadamente tienen RUC. Y de esas, entre 40 y 50.000 solamente tienen IPS y Vayamos a ese número, 40.000, y vayamos a un 50% de 20.000. ¿Ustedes creen que 20.000 emprendedores y microempresarios frente al Congreso pidiendo subsidio, como hizo un grupo hace poco y que obtuvo 25 millones de dólares, va a tener el mismo resultado? Pregunto porque ¿por qué un cierto grupo de la población se manifiesta reclamando ciertos derechos y otro grupo que hoy en día está sufriendo en esta pandemia? O sea, me pongo a pensar porque mire que ya escuché de mucha gente eso, ¿verdad? ¿Por qué yo no puedo salir a la calle y por qué no puedo tener un tipo de subsidio similar al que tuvieron otro grupo de gente que no estoy discutiendo si lo necesitan o no? Pero les comento lo que la gente transmite y dice frecuentemente. Yo te digo, para mí, el culpable es la misma gente, ¿verdad? Porque todo el mundo se queja contra esto, contra aquello en las redes. Pero salir a la calle implica levantarte, moverte, vestirte, agarrar tu auto del colectivo, Sí. llegar, quedarte 4 o 5 horas. Y esta gente que viene del otro lado, o sea, del interior del país, los campesinos vienen y se quedan en la calle, están bajo carpa 3, 4 días y llevan 20 millones de dólares. ¿Qué se hace con los 20 millones de dólares? Nadie sabe. Si llegan los 20 millones de dólares, nadie sabe. O sea, nadie sabe qué pasa. Nadie. ¿Verdad? Y nosotros todo el escándalo que tuvimos que armar durante la pandemia para
para conseguir, no sé, 20 millones de dólares que vaya a la AFD, que ni siquiera va a la persona, Claro. y después va al banco, y después el banco a la persona que tiene nombre, apellido, dirección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Con todos los pasos burocráticos que implica llegar a acceder Para a ese. conseguir y acceder a un crédito a lo mejor de 30, 40 millones de guaraníes, ¿verdad? Yo creo que hay que sentarse en una mesa, pero para sentarse en una mesa a dialogar hay que querer dialogar. Y eso es lo que no se ve mucho. Hay algunas figuras del Estado que nosotros estamos trabajando muy bien. Ministerio de Trabajo estamos trabajando muy bien, Ministerio de Industria estamos trabajando muy bien. Esos dos ministerios estamos trabajando muy bien. Pero yo le entiendo a Hacienda que quiere cobrar y quiere formalizar. Pero el costo de la formalización es alto. Y el costo de mantenerte en la formalidad también es alto. Entonces, esta microempresa, y no tiene ninguna ventaja. Claro. ¿Entendés? No tiene ninguna No hay ventaja. incentivo. Se vio ahora en la pandemia, ninguna ventaja. Entonces, vos fijate, 50 millones de dólares para nosotros y 200 para los informales. ese es el promedio. El que primero cobró en la pandemia fue el informal. Putubó y el otro. Son los primeros que cobraron. El formal, que cobró a través del subsidio, a través del IPS, cobró 2 meses después. ¿Verdad? Y armamos un escándalo. Reuniones, más reuniones, Ministerio de Trabajo, IPS, Hacienda, durante 3 semanas. ¿Verdad? Durante 3 semanas. Entonces, estas son las cosas que vos decís, algo no funciona. Entonces vos no podés pagar más impuestos si los impuestos que vos estás pagando son demasiado altos para lo que vos recibís. Claro. O fíjate nomás, cada empleador le da el 1% al Ministerio de Salud para que le transfiera a CENEPA, que son más o menos 60 millones de dólares año, por el tema del paludismo. El paludismo ya no existe. Entonces, es un impuesto disfrazado, que el 1% de cada empleado que vos tengas en tu nómina tenés que pagar al Estado. O sea, es injusto. Injusto. Hay mucha tela que cortar, Gustavo Luis. Yo le agradezco por su presencia. Yo creo que tenemos varios temas por tocar. El programa sigue el año que viene, entonces voy a tenerla aquí. Espero tenerle en otros programas y le agradezco por dedicarle un poco su tiempo y compartir con nosotros su experiencia. Un placer. Gracias. Gracias, cuando gustes. Esta fue la entrevista con el arquitecto Luis Tabela y el ingeniero Gustavo Jiménez, presidente y secretario de la Asociación Paraguaya de MIPYMES. Vamos al próximo bloque. Con relación a las solicitudes de crédito, estamos tratando de ir llegando a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Está complicado, pero también es importante mencionar que para el análisis de dichas solicitudes tenemos la ayuda y el apoyo del nuevo burú, que es VIXA, que nos ayuda bastante a poder sacar con la mayor información los créditos de los clientes. Serfina tiene incluso promociones actuales que son para clientes excelentes de la casa. Son renovaciones prácticamente automáticas. Y también contamos con otra promoción que lanzamos por nuestros 25 años en el mercado. Específicamente esas son las dos promos que estamos teniendo y estamos analizando para el 2021 otras más. Bueno, Serfin para el 2021, la ilusión y la
la posibilidad de que todo mejore a nivel de empresas, a nivel país, para que se reactive la economía y de esa forma poder seguir realizando negocios a nivel empresarial y con relación a los clientes también, porque una vez que los clientes estén en mejores condiciones, el movimiento se va a ir reactivando. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician Bixa. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.